Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Jennifer Tello y hoy vengo a exponerle un tema, los términos jurídicos que se encuentran en el diccionario teórico práctico. A continuación explicaré algunas de ellas y sus definiciones. Claramente, el tener el conocimiento de estos términos y su significado nos permite tener un léxico mucho más amplio al momento de hablar o de escribir. Y claramente muchísimo al momento de redactar alguna sentencia, acta o informe. Alguno de los términos que podemos encontrar en este diccionario es celio, es el estado de una persona soltera o soltero. Abogado del diablo. Este término se define a la persona que se enfrenta a otra de manera destructiva, que realiza aspectos negativos de la contraparte. Moción. Es una propuesta que se hace en una junta que delibera para la toma de una decisión. La noética es la teoría del conocimiento que se basa en la visión intelectual del pensamiento. No inmigrante, persona extranjera que se adentra de forma legal a otro país como turista o visitante por un tiempo limitado. Los medios preparatorios son procesos que se realizan antes de un juicio. Término abogar, representar en un proceso a cualquiera de las partes, actor o demandado. La acción ejecutiva mercantil es una potestad procesal basada en un documento que trae aparejada ejecución como las siguientes, que son la sentencia ejecutatoria, la confesión judicial del deudor, las pólizas de seguro, los títulos de crédito. Fraude, un engaño para obtener una ventaja de manera indebida. Este mismo se puede castigar con penas de 3 días, de 6 meses y de 3 a 12 años, dependiendo la situación en la que se encuentre. El fraude procesal es la obtención dolosa de una decisión judicial mediante el empleo del engaño, debido a que las partes plantean los hechos o las pruebas con insidia y el propósito de perjudicar a quien no ha participado en el juicio. La obligación es un concepto donde se define el vínculo jurídico que sujeta a dar, hacer o no hacer algo. Este concepto se refiere a una de las instituciones vertebrales de todo el derecho y únicamente de lo no civil. La nulidad del pleno derecho, la que prevé la ley con ese carácter o que, en casos excepcionales, ordene la autoridad judicial ante los actos emitidos por algún órgano que resulte a las claras incompetente o porque se le haya producido sin respetar en lo más mínimo las formas correspondientes o que constituya un delito o su objeto sea obviamente imposible. La obediencia jerárquica. Deber de los integrantes de Fuerzas Armadas, el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que consiste en atacar sin discusión las órdenes que se le den los servidores públicos militares con grado superior, si lo mando constituye un delito obvio. El acto de subordinado no tendrá excluyente de responsabilidad. La nulidad del pleno derecho, la que prevé la ley con ese carácter o que, en casos excepcionales, ordene la autoridad judicial ante los actos emitidos por algún órgano que resulte a las claras incompetente o porque se le haya producido sin respetar en lo más mínimo las formas correspondientes o que constituya un delito o su objeto sea obviamente imposible. Las fuentes de obligaciones. Se considera tradicionalmente que las fuentes de obligaciones están en el contrato, el delito, el cuasicontrato, el cuasidelito, la ley de la declaración unilateral de voluntad y la declaración en el acto de autoridad. También son actos o hechos que provocan el surgimiento de compromisos de índole jurídico civil. Se han considerado fuentes de las obligaciones, que podrían ser las siguientes: el convenio, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito y la ley. El fuero burocrático es la protección constitucional otorgada a los funcionarios de alta jerarquía o de elección popular para impedir que se les finque responsabilidad, excepto el procedimiento que se incide o se asigna ante el órgano legislativo federal o local. La indivisibilidad puede proceder de la naturaleza del objeto, de la obligación o de la voluntad de las partes. Importa mucho saber si la obligación es o no indivisible cuando hay varios acreedores o varios deudores. Oficial mayor burocrático. Es un funcionario de alto nivel que está presente en casi todo organigrama
de los entes centralizados. Debe su nombre a que en alguna época se denominó oficiales a los empleados gubernamentales, servidores públicos en la terminología actual, y el encargado de relaciones con ellos era el más importante, el oficial mayor. Las obligaciones de los patrones es el trabajo, deberes de la persona física o moral que emplea los servicios de uno o varios trabajadores, en cuestiones laborales y de seguridad social. Con esto finalizo con los términos jurídicos que encontramos en el diccionario judicial. Un gusto y muchas gracias.